Mi esposa me llama tacaño porque le dije que las vacaciones las pagamos a mitades o no vamos. Pero su lógica es esta, su dinero es solo de ella, y mi dinero es de los dos. ¿Cómo se supone que funciona este matrimonio? Me di cuenta de que mi esposa quería un viaje a Japón, pero no quería pagar Japón. Me llamó tacaño con la misma boca con la que me mandaba capturas de vuelos en clase ejecutiva. Y ese día, cuando vi lo que se compró, entendí que esta pelea no era por vacaciones, era por control. Me llamo Mateo y llevo 3 años casado con Lorena, mi esposa, una mujer que puede convertir cualquier conversación en un juicio oral sin avisar. Cuando la conocí, esa intensidad me parecía atractiva, como si estuviera con alguien que siempre supiera lo que quiere. Ella era rápida, elocuente y tenía esa seguridad que hace que uno dude de sus propias certezas. Yo era más de lo práctico, trabajo, rutina, metas y resolver problemas sin hacer un show. Durante el noviazgo esa mezcla funcionaba porque yo bajaba el drama a tierra y ella me empujaba a salir de la comodidad. Cuando nos casamos acordamos algo que sonaba moderno y limpio, cada quien lo suyo, pero con una cuenta común para el hogar. Mi sueldo iba directo a esa cuenta para renta, servicios, comida y lo básico de la vida en pareja. Sus ingresos los manejaba ella, y aportaba una parte fija mensual, suficiente para que se sintiera que era justo. A mí no me molestaba porque siempre vi esa estructura como un sistema ordenado, casi como una empresa familiar pequeña. Nos evitaba discusiones, nos daba autonomía, y lo más importante, nos mantenía lejos de resentimientos por gastos personales. Si ella quería una cartera, era su decisión. Si yo quería una herramienta o un hobby, era mi problema. La cosa es que con Lorena nada se queda quieto mucho tiempo. Si algo le huele a anormal, lo revisa como si escondiera una trampa. Empezó con comentarios sueltos, pequeños, casi bromas, sobre lo que significa un matrimonio. A veces me soltaba frases sobre carga mental, patriarcado, dinámicas de poder y economía emocional, como si estuviera citando un hilo eterno. Yo no me negaba a escuchar, solo quería que esas ideas aterrizaran en decisiones claras, no en discursos que cambian según convenga. Y ahí fue cuando vi la primera señal rara. Ella hablaba de igualdad como un principio moral, pero no como un criterio que aplicara cuando tocaba poner plata. Nuestro aniversario se acercaba y por primera vez en años, los dos estábamos emocionados con algo grande. Lorena propuso Japón con una pasión teatral, como si fuera una misión de vida. A mí me gustó la idea porque era un viaje de verdad, no un fin de semana improvisado. Empezamos a mirar fechas, barrios, itinerarios y lo típico, cuánto cuesta, cuánto ahorramos, qué sacrificamos. Yo lo vi como un proyecto de pareja, ambos ponemos, ambos disfrutamos, ambos recuerdan. Ella lo vio como un trofeo que había que conquistar, pero con recursos ajenos. El primer choque llegó cuando le pregunté cuánto tenía ahorrado para el viaje. No fue una pregunta para fiscalizarla, fue la pregunta obvia de dos adultos planeando un viaje caro. Lorena se puso seria de golpe, como si yo hubiera cruzado una línea invisible. Me dijo con una solemnidad procesal, que sus ahorros eran patrimonio privado intocable. No dijo prefiero guardarlos, no dijo me da miedo gastarlos, no dijo tengo un plan. Dijo intocable como si fuera una cláusula constitucional. Y remató con una teoría que me dejó con la boca medio abierta. Mi sueldo era un recurso comunitario y ella tenía derecho a disponer para las vacaciones, pero el suyo era un fondo de seguridad personal contra el patriarcado. En ese momento intenté respirar y pensar que era un mal chiste. Le dije que si queríamos un viaje de aniversario, la lógica era simple, mitad y mitad, o proporcional si uno ganaba mucho más, pero con acuerdo de los dos. Ella no escuchó la idea, escuchó un ataque. Me acusó de asfixia financiera, como si yo le estuviera quitando la libertad por pedir coherencia. Lo dijo con tal seguridad que por un segundo sentí la tentación de preguntarme si yo era el malo. Eso hace Lorena, no discute para entender, discute para que la realidad se arrodille. Los días siguientes fueron raros porque convivíamos con esa tensión como si fuera un mueble más. Yo seguía pagando lo mío, ella seguía con su rutina, y cada conversación sobre el viaje se convertía en un interrogatorio donde yo terminaba siendo el acusado por querer justicia básica. Me decía que un hombre que ama provee, que cuando una mujer se protege, el hombre debería celebrar, y que mi obsesión con el 50/50 era un síntoma de tacañería emocional. Yo le respondía con calma, pero dentro de mí se empezaba a formar una cosa peligrosa, resentimiento. No por el dinero, sino por la intención detrás. Se sentía como si el matrimonio fuera un contrato donde ella solo firmó los beneficios. Entonces vino la escena que me hizo perderle el respeto a la discusión. Estábamos en un centro comercial porque yo necesitaba comprar algo simple, y Lorena desapareció unos minutos. Volvió con una bolsa elegante, sonrisa de niña orgullosa, y me enseñó unos zapatos de marca como si fueran un logro espiritual. No me pidió opinión, no lo justificó, no lo dudó. Solo lo compró.
Y esa misma noche, mientras yo veía números y fechas, ella me empezó a enviar capturas de vuelos en clase ejecutiva, hoteles caros, experiencias premium, con mensajes que no eran propuestas sino exigencias disfrazadas. Me dijo que yo debía pagarlo solo para demostrar mi amor, como si el amor fuera un recibo. Ahí se me acomodó todo en la cabeza con claridad brutal. No era Japón. Era el precedente. Si yo cedía, lo que se normalizaba no era un viaje, era la idea de que mi dinero era público y el suyo era sagrado. Y esa idea, una vez instalada, nunca se negocia. Se vuelve la base moral de todas las discusiones futuras. Me vi de viejo justificando todo, financiando todo, y recibiendo un discurso cada vez que pidiera reciprocidad. Me dio rabia, pero más que rabia me dio lucidez. No hice un escándalo. No soy de tirar platos ni de gritar para imponer. Fui directo a lo que sí controlo, el sistema. Lorena tenía una tarjeta adicional vinculada a mi cuenta, que usaba para cosas pequeñas de la casa y a veces para compras que luego vemos. Esa noche la cancelé. No por castigo infantil, sino por límite mínimo. Si mi dinero es de los dos, entonces tiene que haber reglas claras y consentimiento, no acceso automático con discursos. Y como con Lorena las palabras se diluyen, decidí hablarle en su idioma favorito, documentos. Al día siguiente le presenté un contrato simple, casi ridículo de lo claro que era, titulado Sociedad de Viajes. No era un documento legal de verdad, era un espejo. Decía que cada peso invertido en el viaje debía ser auditado, compartido al 50% y aprobado por ambos. También incluía algo que sabía que la iba a tocar, transparencia total en gastos vinculados al plan. Se lo puse encima de la mesa con calma, como quien entrega un informe. Yo quería ver su reacción, porque la reacción revela la verdad más rápido que cualquier conversación. Lorena lo leyó como si estuviera buscando un agujero por donde escaparse. No discutió el contenido, discutió la existencia. Me dijo que yo era un controlador, que estaba formalizando el amor, que nadie le ponía condiciones a su libertad. Yo le respondí algo básico, que la libertad no significa privilegio, y que si yo tengo obligación comunitaria, ella también. Ahí fue cuando se quebró el teatro y salió la amenaza disfrazada de indignación. Me dijo que si yo insistía en esa tacañería, ella se replantearía qué tipo de marido era yo. Mi punto de quiebre no fue su amenaza. Fue el hecho de que ella realmente creía que podía declarar un sistema y que yo debía aceptarlo como sentencia. Ese día entendí que si no ponía un límite firme, el matrimonio iba a convertirse en una cancha donde siempre jugábamos con sus reglas. Y aunque me dolía aceptarlo, también me dio una paz extraña. Porque cuando uno deja de negociar con la fantasía, empieza a negociar con la realidad. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, lo de fondo de seguridad contra el patriarcado me mató. ¿El patriarcado también paga el sushi o ese si sale de su cuenta privada intocable? Respuesta de OP, según Lorena, el patriarcado solo paga lo caro y lo divertido cuando la beneficiada es ella. Para el sushi curiosamente siempre aparece el clásico ay, olvidé la cartera, como si la igualdad tuviera horarios y categorías. Yo no tengo problema con que se proteja, tengo problema con que me use de cajero automático mientras predica principios. Usuario anónimo 2 dice, ¿y tú por qué sigues casado con una abogada de su propia conveniencia? Déjala en casa y vete tú solo, porque te está probando hasta donde te puede exprimir. Respuesta de OP, no te voy a mentir, tu comentario me prendió una luz. Si ella cree que mi plata es comunitaria solo cuando le conviene, entonces también tiene que ver que esa comunidad no es un derecho unilateral. Si no hay acuerdo, sí, me estoy planteando usar mis ahorros para un viaje individual y que se entienda el mensaje sin discursos. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que le presenté el contrato de sociedad. Los primeros días Lorena actuó como si el papel no existiera, como si ignorarlo lo volviera inválido, y a ratos hasta intentó ponerse cariñosa para que yo bajara la guardia. Yo seguí normal, sin hablar del tema, porque ya me conozco, si discuto en caliente, ella se alimenta del caos. Pero Lorena no soporta perder terreno, así que cambió de estrategia. Decidió que si yo no financiaba el 100% de Japón, entonces ella dejaría de aportar a la renta mensual como medida de protesta civil. Lo dijo con esa voz solemne, como si estuviera liderando una revolución desde la sala. La primera vez que lo escuché pensé que estaba exagerando para intimidarme. Le pregunté si hablaba en serio, y ella me respondió que sí, que era un acto de resistencia contra mi opresión financiera. En su cabeza, dejar de pagar renta no era irresponsable, era simbólico. Yo intenté explicarle que el dueño del departamento no era el patriarcado y que el banco no acepta protestas civiles como forma de pago. Ella no escuchó nada, porque en su mente la lógica ya estaba dictada. Solo repitió que yo debía recapacitar y pagar como hombre. El golpe real llegó cuando el casero me llamó.
Me preguntó por qué solo le había llegado la mitad del depósito y si había pasado algo en la casa. Fue una llamada incómoda, de esas que te hacen sentir vergüenza aunque no hayas hecho nada. Yo revisé la cuenta común y vi que mi parte estaba, pero la de Lorena no. En vez de sentirme desesperado, sentí una especie de calma helada. Porque ya no era teoría, era acción. Y cuando alguien te muestra cómo juega de verdad, lo único inteligente es ajustar reglas. Esa noche Lorena subió a sus redes una foto con su nuevo set de yoga carísimo, con un texto cursi sobre elegirse a una misma. Yo no soy policía de redes, pero fue imposible no ver la ironía. Había decidido protestar dejando un compromiso real, mientras se compraba lujo. Cuando llegó a casa intentó actuar normal, como si el casero no existiera, como si el aviso de pago no tuviera fecha. Me habló de Japón otra vez, como si con entusiasmo pudiera borrar las consecuencias. Ahí entendí que su plan era simple, tensarme hasta que yo pague por cansancio. Mi reacción fue aplicar su misma doctrina, pero sin teatro. Le dije que bajo su lógica de mi dinero es mío, yo solo pagaría mi mitad de la renta. Y que si ella quería convertir esto en un litigio, entonces que litigara con el dueño del departamento, no conmigo. Lo dije con calma, sin gritar, sin insultar, porque la calma enloquece a quien vive del drama. Lorena se quedó en silencio unos segundos, como si no pudiera creer que yo no iba a rescatar el desastre. Después explotó, diciendo que yo estaba rompiendo el hogar por capricho. El efecto inmediato fue un aviso de desalojo preventivo. No era el desalojo final, pero era la advertencia formal que te recuerda que el mundo no negocia con discursos. Ese papel la puso a sudar. Yo lo noté porque de repente su tono cambió, pasó de revolucionaria a abogada desesperada en 2 minutos. Me dijo que un juez me obligaría a cubrir su parte por ser el proveedor histórico, como si nuestra relación fuera un expediente. Yo no le respondí con miedo, le respondí con una pregunta simple: si tu dinero es solo tuyo, porque mi responsabilidad es automática. Como Lorena no soporta perder, intentó convertir su gasto en yoga en algo común. Me explicó que era salud preventiva necesaria para el matrimonio, que su bienestar era un activo compartido, y que por lo tanto esos gastos eran del hogar. Me lo dijo con cara seria, como si fuera obvio. Yo la escuché hasta el final sin interrumpir, porque quería ver hasta dónde estiraba el chicle. Y cuando terminó hice algo que jamás pensé que haría, le mostré mi propia factura. Una consola de videojuegos nueva. Le dije que era mi gasto de salud mental, y que lo había financiado con lo que ella decidió no poner en la renta. Lorena se puso roja, no por la consola, sino porque entendió la trampa. Si todo lo que a ella le gusta puede ser necesario para el matrimonio, entonces lo mío también. Si el criterio es caprichoso, el sistema se vuelve absurdo, y el absurdo es el único idioma que la hace mirarse al espejo. Ella gritó que yo estaba destruyendo la estética de nuestra vida por unos cuantos billetes, como si la estética pagara la renta. Me acusó de ser vengativo cuando lo único que estaba haciendo era mostrarle la consecuencia directa de su jugada. La discusión se alargó horas, pero en realidad fue el mismo argumento repetido con distintas palabras. Lorena insistía en que mi postura era violencia, y yo insistía en que su postura era privilegio. En medio de eso, el miedo al desalojo se volvió un tercer personaje invisible en la casa. Cada ruido se sentía más fuerte, cada gasto más pesado, y cada conversación más tensa. Yo no estaba disfrutando ganarle una pelea, estaba sosteniendo un límite para no perder el respeto por mí mismo. Al final de esa semana, la casa se sintió como un campo minado. Lorena empezó a hablar de separación temporal como amenaza, pero al mismo tiempo no quería irse porque eso implicaba pagar cosas sola. Yo vi algo triste en eso, su independencia era un discurso, pero su comodidad era una necesidad. Y yo ya no quería ser el colchón de esa contradicción. Me fui a dormir con una certeza incómoda: esto iba a escalar, porque Lorena no negocia cuando no gana, y yo ya no estaba dispuesto a perder para que haya paz. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: Namaste en la calle si no pagas el alquiler, reina. El set de yoga carísimo y el aviso de desalojo es cine. Respuesta de OP: te juro que cuando vi la foto del set pensé lo mismo, mucha paz interior, pero cero responsabilidad exterior. Si la elasticidad que está practicando es real, le va a servir para acomodarse en el sofá, porque la cama no la paga el universo. Yo no quería llegar a esto, pero si su protesta civil es dejar de pagar, mi respuesta civil es no rescatarla. Usuario anónimo 2 dice: ¿el yoga cura el desalojo o eso viene en el nivel avanzado? Porque su argumento de salud preventiva del matrimonio es una obra de arte del descaro. Respuesta de OP: si existiera una postura para pagar renta con incienso, Lorena ya tendría certificado. Me lo tomé con humor negro porque si me lo tomo en serio me da rabia, y la rabia es justo lo que ella usa para manipular. Yo no le estoy prohibiendo gastar en ella,
Solo le estoy recordando que los compromisos reales no se pueden dejar de pagar y luego actuar como víctima. Actualización 2. Ha pasado 4 días desde la amenaza de desalojo. La casa estaba rara, como si cada objeto estuviera esperando el siguiente golpe, y Lorena caminaba con esa mezcla de indignación y cálculo que ya le conozco. Yo pensé que con el aviso del casero encima, por fin iba a bajar el tono y hablar como adulta. Me equivoqué porque Lorena no se adapta, sube el volumen. Si no puede ganarte con lógica, te gana con escenario, y para eso necesitaba público. Todo iba bien hasta que decidió involucrar a terceros y llamó a su madre, doña Inés, para denunciar que yo la estaba matando de hambre por mis impulsos de tacañería. Lo dijo en la sala sin vergüenza con el celular en altavoz como si fuera una audiencia pública. Me describió como un tipo frío que le quitaba dinero, que la humillaba, que la dejaba sin comer, y que encima se compraba juguetes. Yo la miraba y lo único que pensaba era que estaba viendo a una persona inventarse una realidad con una convicción peligrosa. No exageraba, actuaba como si su versión fuera verdad solo porque la decía fuerte. Escalamos al nivel familiar cuando mi suegra se apareció en la cena con una bolsa de comida rápida, mirándome como si yo fuera un criminal de guerra financiero. Entró sin saludar mucho, dejó la bolsa en la mesa con un golpe seco y se quedó observando la casa, como buscando pruebas de maltrato en los muebles. Lorena se puso detrás de ella con cara de víctima triunfante, como diciendo, «¿Ves? Ahora sí vas a pagar el precio social». Yo sentí el impulso de defenderme con emoción, pero me contuve. Con Lorena, si te pones emocional, ella lo edita y lo convierte en violencia. Así que hice lo único que no esperaba, la invité a sentarse y le ofrecí agua, como si estuviera recibiendo a una auditora. Doña Inés empezó con un discurso corto, duro, de esos que vienen de una generación que no perdona el abuso. Me dijo que un hombre no debía jugar con la estabilidad de su esposa, que la renta era cosa seria, que yo tenía que hacerme cargo. Lorena asentía como una estudiante modelo. Yo no la interrumpí. Dejé que doña Inés terminara porque a esa edad, si te adelantas, te vuelves el villano automático. Cuando hizo una pausa, respiré y le pedí 5 minutos para mostrarle algo, solo para que tuviera el panorama completo. Mi reacción fue invitar a doña Inés a revisar nuestra hoja de cálculo compartida de Google Sheets, donde se veía claramente que Lorena gana un 20% más que yo en su trabajo de consultoría. No lo hice para humillarla, lo hice porque ya estaba harto del teatro. Abrí la hoja y la puse en la mesa con fechas, montos y aportes a la cuenta común. Ahí estaba todo, cuánto entraba, cuánto salía, qué pagaba cada uno, y cómo, pese a ganar más, Lorena se había montado en la idea de que mi sueldo era de los dos. Lorena intentó detenerme diciendo que eso era privado, y esa frase fue la señal de alarma perfecta. Porque lo privado solo le importa cuando la evidencia la incomoda. El boomerang fue instantáneo. Doña Inés, que es una mujer que trabajó toda su vida, se quedó helada al ver que su hija estaba mendigando comida mientras ahorraba miles de dólares para sus caprichos. La cara de mi suegra cambió lento como si estuviera procesando una traición. Lorena se apresuró a explicar, a maquillar, a decir que no era así, que los números no cuentan la carga emocional, que un hombre debería entender. Pero doña Inés no venía a debatir teoría, venía a ver si su hija estaba en peligro real. Y al ver los números entendió que el peligro no era que Lorena no tuviera dinero, sino que Lorena estaba usando a su madre como arma. El efecto fue brutal. Mi suegra se llevó la comida de vuelta y le dio un sermón a Lorena sobre la dignidad y la vergüenza que casi hace que se le caiga la cara. Le habló de cómo ella se partió el lomo para criar, de cómo nunca se victimizó para sacarle plata a nadie, y de cómo estaba avergonzada de verla fingiendo pobreza con ingresos altos. Lorena intentó interrumpir, pero doña Inés no le dejó. Yo me quedé callado porque por primera vez alguien fuera de la pareja estaba diciendo lo que yo no podía decir sin que me acusaran de opresor. La complicación surgió cuando Lorena, al verse expuesta, decidió que la culpa no era su mentira sino mi traición. Me acusó de traición a la privacidad conyugal por mostrar la hoja, como si lo grave no fuera que ella inventó un abuso, sino que yo probé lo contrario. Me dijo que yo la había humillado ante su madre y que eso tenía consecuencias. Yo le respondí que ella sola se puso en ese escenario y que yo no iba a dejar que me crucificaran con una historia falsa. Eso la encendió más, porque Lorena necesita que uno pida perdón incluso cuando ella provoca el incendio. Esa noche juró que me demandaría por daños morales ante su círculo de amigas. No era una demanda real, era una demanda social, la amenaza de pintarme como villano en su tribunal informal. Me empezó a mandar capturas de chats, mensajes de amigas, que decían cosas vagas como «qué hombre tan miserable», y yo sentí una mezcla rara de risa y cansancio. Era como ver a alguien construir una causa con retazos y emociones, intentando que el mundo firme su sentencia. Yo no respondí con ataques, respondí con una sola cosa, que si ella quería llevar esto a terceros,
Yo no iba a esconder los números ni las decisiones. Al día siguiente Lorena entró en modo operativo. Empezó a hablar de contratar a un abogado de verdad, no porque hubiera un caso, sino porque necesitaba un símbolo de autoridad que la validara. La vi revisar su cuenta, hacer cálculos, y ahí noté algo nuevo, ansiedad real. Su patrimonio intocable ya no se sentía tan intocable cuando había que pagar por sostener el show. Y eso la volvió más peligrosa, porque cuando Lorena se siente acorralada, no reconoce límite. Busca el atajo. El gancho quedó con ella intentando contratar a un abogado usando el poco efectivo que le quedaba en su cuenta de seguridad, mientras me miraba como si yo fuera el responsable de su propia exposición. Yo me fui a dormir sabiendo que el siguiente movimiento iba a ser sucio, no necesariamente ilegal, pero sí desesperado. Y con Lorena, la desesperación siempre viene con una narrativa heroica para justificarla. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: cuando hasta tu mamá prefiere llevarse la comida antes de seguir apoyando tu necedad, ya perdiste. Lo de doña Inés recogiendo la bolsa fue un knockout. Respuesta de OP: fue un golpe que ni yo vi venir. Doña Inés podrá ser dura, pero es justa, y cuando vio los números se le cayó el cuento entero. Lorena quería usarla como jurado, y le salió una jueza de verdad. Yo no disfruto verla humillada, pero sí me alivió que alguien más confirmara que yo no estoy loco. Usuario anónimo 2 dice: gana más que tú y todavía quiere que le pagues Japón. Eso no es necedad, es un modelo de negocio. Te está vendiendo feminismo premium y tú lo estabas financiando. Respuesta de OP: esa frase me dolió porque suena demasiado precisa. Yo quería creer que era confusión, estrés o un mal enfoque, pero ver la hoja ahí, fría, te abre los ojos. Si a eso le sumas que me quería hacer quedar como abusador, ya no es un malentendido, es estrategia. Y yo no me casé para ser el sponsor de una ideología que solo existe cuando le conviene. Actualización 3. Ha pasado un mes y el tema de las vacaciones finalmente llegó a su fin. Durante esas semanas Lorena actuó como si estuviera en una guerra lenta, silencios largos, comentarios con veneno, y pequeñas provocaciones para ver si yo explotaba. Yo me mantuve firme no porque sea de piedra, sino porque entendí que la única forma de no perder es no jugar su juego emocional. En paralelo intentamos sobrevivir a lo básico: renta, gastos, convivencia. Ella volvió a aportar cuando vio que el casero no iba a negociar, pero lo hizo como quien paga un rescate, no como quien cumple una responsabilidad. Todo iba bien hasta que Lorena, fiel a su perfil de necia litigante, intentó reservar los boletos a Japón usando mi tarjeta de crédito empresarial que yo había olvidado cambiar de la cuenta compartida de viajes. Me enteré porque me llegó una notificación rara, de esas que parecen un error, y al revisar vi el intento de compra enorme en moneda extranjera. Lo que me dio escalofríos no fue el monto sino la mentalidad. Después de semanas de pelea, su plan final fue hacerlo sin permiso. No negociar, no acordar, no ceder. Simplemente ejecutar y luego obligarme a aceptarlo como hecho consumado. El boomerang final fue delicioso por lo simple. Yo había reportado la tarjeta como en riesgo días antes, no porque supiera lo que haría, sino porque vi patrones, intentos de gasto impulsivo y movimientos raros. El sistema de seguridad del banco bloqueó la transacción y, como era tarjeta empresarial, generó una auditoría automática. De pronto el banco no solo dijo no, sino que encendió alarmas. En cuestión de horas me llamaron para verificar operaciones, revisar vinculaciones y confirmar quién tenía acceso a qué. Lorena pasó de estratega a sospechosa en una llamada de 5 minutos. La justicia poética fue que al intentar ganar la discusión usando mi dinero sin permiso, ella misma provocó que el banco cerrara nuestra cuenta conjunta por sospecha de fraude interno. Y eso sí fue un golpe real, de esos que no se arreglan con discursos. La cuenta conjunta era el centro de varios pagos, servicios, suscripciones, membresías, cosas que se volvieron parte de la rutina. Cuando el banco la congeló, todo empezó a caer como dominó. Lorena intentó hablar con ellos con su tono de yo tengo derecho, pero al otro lado no había una persona manipulable, había protocolos. La consecuencia devastadora fue inmediata. Lorena perdió el acceso instantáneo a todos sus servicios vinculados, incluyendo su membresía de gimnasio de lujo y su seguro de auto, que ahora tuvo que pagar con su propio dinero y a un precio mucho más alto por mora. Y lo peor para ella no fue pagar más, sino la humillación de tener que hacerlo sola, sin el mito del recurso comunitario como muleta. La vi sentada frente a su laptop, revisando correos de pago rechazado, servicio suspendido, actualice su método de pago, como si el universo la estuviera corrigiendo con notificaciones. Actualmente no hay viaje a Japón. Lorena está trabajando horas extra para cubrir los huecos que su propia necedad dejó en sus ahorros, y yo recuperé el control de mis cuentas como quien recupera el volante antes de estrellarse.
Ella intentó vender la historia como un banco machista que persigue a mujeres independientes, pero incluso esa narrativa se le rompía cuando tenía que meter su tarjeta personal. Yo no hice un festejo, no saqué pecho, pero sí sentí algo muy claro, alivio. Porque el límite dejó de depender de mi fuerza emocional y pasó a depender de un sistema que no negocia. Yo me fui solo a un fin de semana de pesca con lo que ahorré de la renta y del drama, más por salud mental que por victoria. Necesitaba silencio, aire, distancia, y recordarme que mi vida no puede girar alrededor de una discusión absurda. El remate cómico fue verla redactando una carta de apelación dirigida al banco, intentando convencer a un algoritmo de que ella tenía derecho subjetivo a mi crédito. La escuché practicar frases como si estuviera preparándose para un juicio, y me dio risa triste. Porque ahí estaba la esencia. Ella creía que el matrimonio era un tribunal donde siempre era la jueza y yo siempre era el pagador. El cierre definitivo no fue que el banco la frenara. Fue verla por primera vez enfrentarse a una realidad que no podía debatir. Y aunque sigo casado en el papel, entendí que si esto no cambia de raíz, lo que viene no es Japón ni vacaciones, es una vida entera de litigios inventados. Por ahora el jaque mate fue claro, su intento de control la dejó pagando sus propios caprichos, y mi decisión de no ceder me devolvió la paz que llevaba meses hipotecada. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, discutir con un bot bancario usando derechos subjetivos es el pico máximo de la comedia. ¿Tu esposa realmente cree que el mundo funciona como su sala? Respuesta de OP, te juro que el bot fue más razonable que ella. Al menos el bot tiene reglas fijas y no cambia la definición de comunitario cada vez que se le antoja. Yo vi esa carta y me dio una mezcla de risa y preocupación, porque no era actuación. Ella realmente cree que el argumento correcto obliga a la realidad a obedecer. Y cuando no obedece culpa al sistema. Usuario Anónimo 2 dice, cambiaste a una necia por unos peces, saliste ganando por goleada. Japón se te convirtió en paz mental y eso vale más. Respuesta de OP, no fue por los peces, fue por respirar sin sentir que alguien está buscando cómo sacarme ventaja con discurso moral. Ese fin de semana me recordó que un matrimonio no debería sentirse como una auditoría eterna ni como una guerra de desgaste. Si para que haya paz tengo que pagar el 100% y pedir perdón por pedir justicia, entonces no es paz, es rendición. Y yo ya no estoy en esa etapa.